agradece mucho la presencia de todas las personas que nos acompañan a través de Facebook Live y de múltiples medios, como toda la red de Corape, la red de radios universitarias, Ñahui Comunicación, BN Periodismo, Radio Pueblo Cayambi, Radio Ilumán, Radio La Cali. En total, unas 50 emisoras a lo largo y ancho del país. El objetivo de los paneles que estamos impulsando como contrato social es dar insumos, dar información, dotar de elementos para que las ecuatorianas, ecuatorianos y personas que habitan nuestro territorio puedan votar informadamente y con responsabilidad. ¿Y cuál es el tema que nos convoca ahora? Por supuesto, es educación. Y educación nosotros porque estamos convencidas y convencidos que es el derecho humano que hace clic para que se activen muchos otros derechos humanos. Entonces consideramos que es un ámbito vital, que es un ámbito que impulsa otras potencialidades del ser humano que coadyuvan a que el desarrollo y las fortalezas individuales y colectivas se solventen. Nosotros queremos indicarles que teníamos en el 2002 que inició nuestra actividad un lema que era: si tu candidato no sabe cómo cambiar la educación, cambia de candidato. Y creo que era un lema motivador para que la gente se preocupe del tema, porque paradójicamente había múltiples candidatos, sí, ni una candidata en esa oportunidad, solo candidatos, pero nadie incorporaba como tema importante en su programa de gobierno. Entonces dijimos, algo hay que hacer, porque cuando no incorporan el programa de gobierno quiere decir que en el imaginario social no está posicionado el tema. Entonces nuestra ruta fue posicionar el tema en la sociedad y en la función pública. Con este recuento que lo hacemos, queremos conversarles sobre la modalidad de este panel. Vamos a tener dos momentos. Un primer momento en que la candidata expone lo que es el diagnóstico de la educación, su mirada, cómo ve, qué percepción tiene, qué conocimiento tiene de lo que está pasando en los diferentes niveles educativos y también fuera del aula, obviamente. Después viene el panel en que Patricio Raza, Yesail Orozco y Cecilia Viteri, quienes hablan, hacemos una pregunta para que la candidata responda para complementar ese diagnóstico. Viene un segundo momento en que Jimena nos va a decir cuáles son las propuestas sobre el tema educativo. Cómo está ella pensando un programa de gobierno en el tema. Posteriormente, otra vez, las personas que estamos de panelistas hacemos una pregunta o comentario sobre la propuesta. Y finalmente, la candidata tiene la posibilidad de dar un mensaje a la población sobre el ámbito en el que estamos tratando. Yo cerraré nuevamente el panel con un breve comentario final, pero que no va a recoger lo que se ha hablado, sino más bien de cierre del evento. Entonces, con estos antecedentes, invitamos a Jimena Peña, para lo cual voy a leer su hoja de vida, pero muy resumida, porque sé que tiene una trayectoria muy amplia, pero hemos resumido su hoja de vida. Jimena Peña Pacheco es del movimiento Alianza País. Es una política cuencana de 44 años. Máster en Administración de Empresas en Nueva York. Tiene un nivel técnico y tecnológico como asociada en ciencia en Nueva York. Especialista en servicios para niños y familias de St. Joseph. Especialista en programas de espacios seguros para víctimas de violencia. Asambleísta por 2 periodos. Y concluiremos diciendo que su candidato a la vicepresidencia es el licenciado Patricio Barriga. Por favor, Jimena Peña, agradeciéndole nuevamente su presencia, diríjase al público que nos está escuchando.
Muchísimas gracias, Cecilia, Patricio, Getzael, a todo el equipo de Contrato Social y, por supuesto, a los ciudadanos y ciudadanas que gentilmente se unen a este enlace para poder conocer más cuál es nuestra visión, nuestras propuestas en uno de los pilares fundamentales de desarrollo para cualquier país, como es la educación. En este sentido, me gustaría iniciar con breves comentarios de diagnóstico sobre lo que estamos viviendo dentro del país en el ámbito educativo. Bueno, sabemos que 4.5 millones de niños y niñas en este momento y adolescentes también se encuentran pues viviendo o estudiando, mejor dicho, desde sus casas a través de una modalidad virtual por la pandemia. Obviamente esto ha hecho que el Ecuador tenga que enfrentar una educación a distancia de manera o virtual, de manera intempestiva, lastimosamente con un sistema de educación también debilitado ya por los recortes presupuestarios. Recordemos que penosamente desde el 2016 hasta la fecha han habido aproximadamente una disminución de 1.237 millones de dólares en el ámbito educativo. Esto lastimosamente ha hecho pues que no solamente se debilite el sistema de educación actual, sino que además lastimosamente el Ecuador se encuentre con muchas debilidades en el momento de enfrentar una modalidad de educación virtual en medio de una pandemia sin tener todas las herramientas requeridas para enfrentar esta nueva realidad educativa. Bueno, a esto también pues debemos decir que lastimosamente esta modalidad ha hecho incluso que algunos niños lastimosamente ya no sigan sus estudios. De hecho, sabemos que algunos datos que hemos obtenido, por ejemplo, que se ha perdido el rastro de estudiantes en el régimen Sierra de 17.700. Quiere decir que 17.700 estudiantes no han podido matricularse en el régimen Sierra y esto probablemente se deba a que en efecto al no tener lastimosamente la conexión de internet o al no tener un computador, un instrumento que le permita recibir esa clase, pues los padres lastimosamente han tomado la penosa decisión de no registrar a sus hijos en las escuelas públicas y algo similar ha pasado en la costa, 5.600 niños y niñas, de los que lastimosamente el sistema de educación no tiene ya, digamos, un seguimiento por no haberse matriculado. Esto obviamente nos compromete a nosotros como, en este caso, como candidata a la presidencia, obviamente a garantizar en primer lugar el tema presupuestario para el sector de educación. Yo siempre les comento en mis intervenciones, Cecilia, Patricio y Getzael, cuando hablo de mis intervenciones siempre digo de que nadie le puede decir a Jimena Peña el valor de la educación pública porque ha sido educada todo el tiempo dentro del sistema de educación pública. Tuve la oportunidad de educarme en una escuela pública, en un colegio público y acceder también a mi educación de nivel superior dentro de una institución pública. Estoy absolutamente convencida que la educación es la única herramienta que tienen los niños y niñas de los sectores populares para desarrollar y obtener mejores condiciones de vida y condiciones laborales que les permitan pues aspirar a mejoras de su condición de vida. Así es que nosotros queremos recuperar el presupuesto, obviamente, y también garantizar una inversión adecuada, no solamente en este caso, por ejemplo, para garantizar una educación de nivel inicial que cuente con el personal adecuado, además capacitado, queridos amigos, para poder adaptarse de manera más adecuada a esta educación virtual que si bien nos ha llegado de manera intempestiva, probablemente esté aquí para quedarse. Indudablemente en estos momentos debemos estar enfrentando, por ejemplo, falta de capacitación para algunos docentes que probablemente no estaban tan relacionados con la tecnología o se han visto obligados a enseñar dentro de este mecanismo virtual sin conocer probablemente las herramientas tecnológicas. Esto, por ejemplo, haría que a través de la designación de presupuesto adecuado formemos a nuestros docentes para ir preparándose para mejorar sus capacidades de docencia a nivel virtual, así como también darles mejores herramientas para poder acompañar incluso la modalidad presencial que indudablemente tendrá que irse
combinando mientras enfrentamos la pandemia. Si bien en este momento hay una propuesta ya para el retorno a una educación presencial de 204 instituciones de las 16,000 instituciones que tenemos en el país. Obviamente esto va a hacer que todo el personal de educación tenga que adecuarse para esta adaptación que se tendrá que dar para garantizar cierta educación virtual en aquellos sectores que lamentablemente hoy no pueden tener un acceso, a una educación de calidad por no tener el internet o por no tener la computadora, y esto hace que las autoridades educativas pues tengan que combinar de alguna manera la educación presencial con la virtual. Para esto vamos a requerir un personal que esté capacitado, que pueda adaptarse a cualquiera de las dos modalidades. Yo mencionaba hace un momento que la educación virtual ha llegado de manera intempestiva y a mi manera de ver está aquí para quedarse, porque más allá lastimosamente de las dificultades que tengamos en la actualidad para una implementación eficiente de esta modalidad educativa, creo que no podemos desconocer que la misma también genera ciertas facilidades, por ejemplo, en el sentido de que podemos obtener o presentar u otorgar a nuestros estudiantes notas de manera virtual. Además, la familiaridad con un computador, con una tablet, le da al estudiante también la posibilidad de investigar, de desarrollar esas habilidades investigativas a través de las diferentes fuentes de información con las que probablemente se hayan tenido que familiarizar a través de la educación tecnológica. Así es que creo que es importante comentarles también que dentro de nuestro plan de gobierno tenemos un producto específico diseñado para el tema educativo, como es la canasta básica virtual. Con esta propuesta, nosotros queremos garantizar que la señal de Internet llegue como un servicio básico a todos los hogares ecuatorianos, así como llega la luz, así como llega la electricidad, poder garantizar a nuestras familias el Internet, el acceso a la información como un servicio básico. Con esto termino, Ceci, y además, por supuesto, poder dotar con la cooperación privada también, a través de un esfuerzo público-privado, poder dotarles a nuestros estudiantes de ese instrumento, de ese computador, de esa tablet, que en estos momentos es un instrumento fundamental para garantizar calidad en el nivel de educación. No se escucha, está cerrado el micrófono. Muchas gracias Jimena. Vemos que fue difícil no entrar a las propuestas, usted ya entró al segundo momento, pero en todo caso sí creemos pertinente que las personas que estamos en el panel hagamos un comentario o una pregunta de pronto para redondear el diagnóstico o algo quedó sobre el tapete, y después entonces usted contestará esas preguntas y ya puede, como el preámbulo para complementar su propuesta de gobierno en educación, y cerraremos con un nuevo panel. Por favor, Yesael. Gracias, Cecilia. Jimena, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bueno, como decía Cecilia, ya se ha adelantado un poco en las propuestas y estuve, de hecho, revisando el plan presentado en el CNE, y me gustaría un poco ampliarlo más adelante con el tema de la canasta virtual. Pero independientemente de eso, usted nos planteaba cifras que son parte también de la propuesta que ustedes le muestran al CNE, de 7,700 estudiantes en la sierra y 5,600 en la costa. Pero si ustedes llegaran al gobierno, estamos hablando de que en mayo del próximo año ya estarían en el gobierno, y es inminente que los estudiantes regresen a las aulas. Y es inminente que aquellos que aún antes de esta pandemia no estaban en las aulas puedan estar en las aulas, y que la educación realmente pase a ser ese pilar importante que durante mucho tiempo no lo ha sido en el país. Entonces, creería que es interesante plantearse, y es interesante el debate de la educación y lo que nos plantea de la educación virtual, porque es un proceso que ya venía suscitándose a través de los años, pero que con la pandemia se ha acelerado. Entonces, es interesante su propuesta en ese sentido, pero me gustaría saber mucho más también, y tal vez más adelante, de cómo lo va a hacer, porque estamos hablando de presupuestos muy ajustados, estamos hablando de que un país en crisis post pandemia necesita buscarse ese recurso y necesita trabajarse y gestionarse ese presupuesto. Gracias, Isael. Por favor, Patricio, tu pregunta o comentario también, por supuesto.
Buenas tardes nuevamente con todas, pues en esta tarde. Eh, sí hay una preocupación en general. Nosotros actualmente somos parte como INEPE, como organización comunitaria que tiene un proyecto educativo, pues tenemos la preocupación de que al interior del gobierno, con los convenios que tenemos con el MIES, 58 organizaciones de Quito, pues no se hace efectivo el pago por las limitaciones y problemas económicos que atraviesa el país, el pago de salarios de las educadoras. Y en ese sentido también en la reunión con la Asamblea se hablaba de un recorte de 3.200 millones para el área social, en donde obviamente la educación también está muy afectada, más allá de los 1.237 millones que nos hacía de referencia Jimena. Eso como para también compartir esa gran preocupación. En cuanto a la pregunta, si quisiéramos nosotros saber qué políticas públicas impulsará para garantizar justamente el presupuesto para la educación, que no haya ese recorte, cómo enfrentarlo. Sobre la formación docente, si bien se habla de que la pandemia ha ido evidenciando la falta de capacitación de la docente, del docente en la tecnología, entonces, pues, esa falta de formación rebasa el manejo de los dispositivos electrónicos y de la concepción de la virtualidad. Durante todos estos últimos años hemos sido testigas de la falta de formación docente acorde a las necesidades que hoy la vida, no solamente por la pandemia, sino que la vida requiere. Desde la educación infantil, que sabemos que es fundamental la formación que un niño o una niña reciba de 3 a 5 años, pues, ¿cómo establecemos en las políticas públicas la prioridad de la educación para la vida? La educación para enfrentar los efectos del cambio climático, porque hoy esta pandemia nos paró. En ese sentido, la formación docente tiene que ser también una formación para la incertidumbre. Y en ese sentido también, pues queremos nosotros conocer cuál es desde su ámbito de diagnóstico también y a la vez, como decía Yesael, de propuestas sobre la dedicación a la formación de la educación inicial, que pese a que todas y todos conocemos lo estratégico que es, sin embargo, no se ha prestado, no se presta la atención para formar a docentes de ese nivel de educación. Bien. Gracias, Patricio. Gracias, Patricio. Yo tengo un comentario y una pregunta que quisiera más bien como que se redondee el diagnóstico. ¿Qué piensa usted sobre la marcha? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo ha funcionado la educación intercultural bilingüe? O sea, ¿qué mirada tiene de eso? Por otro lado, ¿cómo ve usted la articulación de la básica con el bachillerato y con la universidad? ¿Cómo le ve si hay una coherencia, si hay una continuidad? Y por supuesto es como ya un preámbulo también para una política en el ámbito, ¿no es cierto? Y también, por último, es cuál es su mirada respecto a las unidades del milenio. Sabemos que estamos en una pandemia en que nos hace como cambiar todo nuestro imaginario, en fin, pero ya mirándonos para el futuro, para un mediano plazo, ¿qué con las unidades del milenio y qué con las escuelas comunitarias? Hasta allí iría y después ya usted entra a las propuestas. Bien, muchísimas gracias Cecilia, Patricio y Yetzael por todas las preguntas e inquietudes. Voy a iniciar con el comentario de Yetzael. Yetzael preguntaba, bueno, ¿cómo vamos a garantizar el ingreso de los niños? Yetzael comentaba que probablemente para el año que viene ya tengamos la educación presencial para todos los niños y niñas dentro del país. Yo quisiera, Yetzael, también creer que va a ser así. Lamentablemente, dentro de nuestras propuestas tenemos que estar prevenidos para cualquier situación. Lamentablemente, tenemos una pandemia que sigue latente,
una vacuna que estaría por llegar en enero, créeme que esperaría que sea así, pero también con nuevas cepas del virus ya golpeando a algunas naciones en el otro continente. Esto obviamente nos obliga a que como candidatos tengamos una estrategia y también podamos tener un diagnóstico que también considere, por ejemplo, el hecho, ¿qué pasa si es que no hemos retomado todavía la normalidad? ¿Y qué pasa si es que tenemos todavía niños que están o que deben de manera, por seguridad mantener su educación virtual, mientras otros pueden ir de manera presencial? Y esto lo que nos compromete como Estado es a promover de manera permanente desde las diferentes estrategias de asistencia social, garantizar que las mismas nos sirvan también con conexión con las familias para promover el acceso, la obligación o concientización a los padres de familia sobre la necesidad de registrar a sus niños en las escuelas, en la educación básica. Por ejemplo, nosotros tenemos un mecanismo que estamos proponiendo por ejemplo, de alivio económico para las familias. Por ejemplo, podríamos anclar este alivio de tal manera que esa familia que va a recibir esta renta básica de emergencia lo haga siempre y cuando garantice que su niño o su niña está enrolado o en el mecanismo de educación presencial o en el mecanismo de educación virtual, si es que todavía la tenemos durante o cuando asumamos del gobierno en caso de tener la generosidad del pueblo ecuatoriano. Además, articular a través de estas políticas sociales mecanismos que nos permitan anclar el bono de desarrollo humano, la renta básica, cualquier acompañamiento del Estado con la obligatoriedad de la familia de garantizar que su niño o niña está registrado dentro del sistema de educación básica. Nos comentaba Patricio sobre el tema de salarios y realmente me parece que el tema presupuestario, Patricio, siempre va a ser una limitante. Ni en la época de vacas gordas hemos tenido suficiente presupuesto, menos cuando hay vacas flacas. Sin embargo, me parece que lo peor que puede hacer un país es dejar de invertir en la educación. Para nosotros, el tema de los salarios de los maestros, el presupuesto de educación tiene que ser una prioridad. Y cuando nos referimos a aquello es que, por ejemplo, nunca, por ejemplo, nos pusiéramos a pagar una deuda externa en medio de la pandemia, cuando tenemos una situación muy compleja dentro del país que teníamos la obligación que enfrentar. Nosotros queremos recuperar el presupuesto y, en efecto, no estamos de acuerdo con un Estado inflado, con un Estado ineficiente. Tenemos que encontrar mecanismos de garantizar eficiencia en el Estado, pero no sobre pretexto de garantizar un Estado reducido. Vamos por ello nosotros a sacrificar el presupuesto de la educación, que, insisto, Patricio, es la única herramienta que ha tenido Jimena Peña para salir adelante. Si no hubiese sido por esa educación pública, yo no estuviera aquí en este momento hablándoles de mi plan cuando sea presidenta del Ecuador. Entonces, hay que garantizar salarios que lleguen a tiempo a nuestros docentes. Creo que hay que recuperar la dignidad del docente ecuatoriano, garantizando que cobre a tiempo su salario. Creo que a los asambleístas podríamos retrasar el pago, pero a los docentes, a los médicos, realmente son sectores fundamentales que serán una prioridad dentro de nuestra asignación de recursos. En relación a la calidad de la educación, a la capacitación, la formación continua. Y aprovecho para anclar esto también a un comentario que hacía Cecilia, decía, ¿cómo ve usted la educación básica, la secundaria y el tercer nivel de alguna manera relacionados? Si nosotros garantizamos una educación de calidad desde el nivel básico, luego para el nivel de colegio y para el tercer nivel, vamos a garantizar, por ejemplo, que ese niño de la ruralidad que accede a una educación básica de calidad tenga también una misma calidad dentro de su formación secundaria para que pueda tener mejores condiciones en el momento de dar un examen por el cual tiene que ganarse un espacio dentro de una universidad pública, por ejemplo. Siempre nos preguntan qué vamos a hacer con el tema del ingreso a las universidades. Bueno, el ingreso a las universidades no se resuelve con una sola medida. No es que eliminando la CNESID se solucione el problema. Para nosotros la solución es integral y va de la mano de cómo mejoramos la calidad de la educación desde sus inicios. Cómo garantizamos que nuestros niños en esta educación básica, más allá de en qué lugar del país se encuentre, pueda tener esa educación de calidad. Y para ello requerimos docentes que estén preparados, que estén formados profesionalmente de manera permanente. Y para esto también se requiere tener sensibilidad en la visión. Por ejemplo,
Me acuerdo que hace pocos meses tuve una llamada de un grupo de docentes que habían invertido su tiempo a través de un curso de formación, me parece que era una maestría, para mejorar, por ejemplo, su nivel profesional, y eran un grupo de profesores de secundaria. Me acuerdo que el gobierno les suspendió los recursos, pese a que ya habían estudiado un año y les faltaba, creo que, 6 meses para terminar el curso y para graduarse. Y de manera intempestiva se les terminó el presupuesto. Y resulta que ese esfuerzo y esa inversión que ya hizo el Estado por un año iba a quedarse totalmente en vano, digamos, en el momento que cortábamos por temas presupuestarios de ese programa, en vez de permitir que este grupo de docentes que ya fue capacitado un año pueda culminar su curso de capacitación. Yo creo que es una responsabilidad del Estado garantizar esa formación permanente a través de iniciativas que nos permitan nivelar, por ejemplo, el nivel de profesionalismo de nuestros docentes en los diferentes sectores, sobre todo en aquellos sectores que lastimosamente se han quedado relegados de las prioridades tanto de los gobiernos locales como del gobierno central. Decía también Patricio, cómo prepararle educación para el futuro, cómo enfrentar el cambio climático, los retos que enfrentamos. Yo creo, Patricio, que dentro de tu pregunta, recuperar la planificación del Estado es fundamental. Lastimosamente hemos visto un gobierno que ha perdido la planificación, tiene lastimosamente un colectivo de organizaciones políticas cogobernando, y esto ha hecho o ha impedido que haya una agenda a mediano y largo plazo de país, de Estado, que trascienda la coyuntura. Por eso, de llegar a la presidencia, vamos a recuperar la planificación del Estado. Y esto implica también recuperar la planificación en el sector de educación. ¿Cómo enfrentar los retos del futuro? Bien, para nosotros hacer que nuestra educación pueda ajustarse a las demandas del futuro, tenemos que planificar en base a una visión de lo que queremos del sistema educativo del Ecuador a 5 y 10 años, para de esa manera ir ajustando los mecanismos, los procedimientos, los presupuestos, de tal manera que nos permita prepararnos para enfrentar los retos de una educación que cada vez es más pues presionada por las diferentes demandas que se van creando con el tiempo, como es, por ejemplo, el cambio climático. En relación a lo que comentaba Cecilia sobre la educación intercultural bilingüe, bueno, nosotros vivimos en un país plurinacional donde nuestros pueblos y nacionalidades tienen garantías y tienen derechos. Y en este sentido nosotros queremos fortalecer esta educación intercultural bilingüe. Le comento, Cecilia, yo fui migrante y en estados como Nueva York, como Chicago, en el estado de Chicago, hay una comunidad ecuatoriana importante, y le comento que ahí había un grupo de hermanos de la Sierra Centro que hablaba quichua. Y cuando yo les preguntaba cuál es su preocupación más fuerte, esa comunidad que vivía en un país donde ni siquiera se usaba el quichua, ni siquiera inglés, el español, porque es un país donde se habla el inglés, su primera preocupación era cómo mantener su lengua ancestral. Ellos sentían que al vivir, que cuando sus hijos viven en un país como Estados Unidos, donde los niños ni siquiera aprenden bien el español, sino que aprenden ya el inglés como su lengua, digamos, oficial, su preocupación era cómo garantizar que sus hijos mantengan su lengua ancestral. Realmente eso me conmovía muchísimo porque esa era la prioridad para esa comunidad. Cómo mantenemos nuestra lengua, cómo mantenemos nuestra cultura, y por eso queremos tener un gobierno de respeto a nuestros pueblos y nacionalidades y buscar los mecanismos que garanticen esos derechos de estos sectores. Además, en relación a mi visión sobre las unidades del milenio, estimada Cecilia, realmente a mí me preocupan dos temas. En primer lugar, cuando nosotros queremos garantizar condiciones de calidad en el ámbito educativo, tenemos que garantizar que los niños, independientemente de dónde estudien, tengan una infraestructura adecuada, tengan una buena señal de internet, tengan laboratorios eficientes donde nuestros niños, nuestros jóvenes puedan tener esa educación que requieren de primer nivel, de buena calidad. Y me preocupa como Estado, ¿cómo garantizamos esa educación si tenemos muchas unidades dispersas en muchos lugares, con 1 o 2 profesores cubriendo varios niveles educativos? Eso a mí realmente me preocupa. Sin embargo, también estoy consciente, Cecilia, que hay realidades que escapan a lo ideal. En este sentido, le comento, estuve en Esmeraldas y me reuní con un grupo de padres de familia que decían que sus niños, para poder acceder a la escuela del milenio, tenían que coger una lancha para ir al otro lado del río. Eso obviamente hace que
revisemos estas unidades del milenio. Ya es una inversión que existe. Yo creo que no podríamos desechar esas unidades. Debemos garantizar que las mismas estén bien mantenidas, garanticen condiciones de seguridad, que tengan el Internet, las conexiones que se requieren, y revisar en aquellos sectores donde sea muy difícil el acceso a esta unidad educativa del milenio, establecer un mecanismo de transporte eficiente o incluso mantener nuestras escuelas, en este caso pequeñas, las escuelas digamos, en lugares aislados donde pues se haga muy complejo garantizar un transporte adecuado y oportuno para que nuestros niños lleguen a sus clases a tiempo. Es decir, tenemos que revisar lo que existe, fortalecer lo que existe y buscar aquellos mecanismos para garantizar, bajo ciertas excepciones, que nuestros niños reciban a través de estas unidades educativas más pequeñas, pero también garantizando que las mismas generen condiciones, insisto, de calidad, porque lo que nosotros queremos es que todos nuestros niños, más allá de que estudien en una escuela unidocente o una unidad de milenio o una escuela acá privada, puedan tener condiciones de calidad en su educación. Muchas gracias, Jimena. Yo veo que ya ha entrado como muchos puntos de lo que es su programa de acción, su propuesta. Entonces, más bien les invitaría nuevamente a los panelistas que hagan una pregunta que complemente lo que es la propuesta, qué inquietudes hay, cosas que quedaron en el tintero, y entonces Jimena ya pueda como redondear lo que es su programa de acción. Por favor, Yetzael. Gracias. Bueno, hay una cosa que a mí me quedó de duda cuando revisé el plan y era precisamente que se habla por un lado del tema de género y de trabajar en género y demás y de una política de Estado en función de trabajar y de recortar las brechas de género y de evitar la violencia sexual, por ejemplo. Pero, y por otro lado, también en la educación se habla de un sistema de calidad, pero nunca se conecta en el plan, en la educación, con el tema de la violencia de género, ni con el tema de la violencia sexual. Y eso me parece muy preocupante, sobre todo cuando en esta semana pasada, bueno, hace 2 semanas sale un informe de Human Rights Watch que habla de que los niveles de violencia en la educación en el país son sumamente altos. Nos da cifras alarmantes, no sé si me permiten, si la tengo por aquí, de 3.607 casos de denuncias entre el 2014 y el 2020. Y aún así, este reporte informa de que las denuncias son muy bajas frente a los casos reales. Y nos habla también de 4.221 niños, niñas y adolescentes que sufrieron violencia por parte de los miembros de una institución educativa, ya sean estos docentes o personal administrativo o de servicio. Entonces, es preocupante que por un lado se hable de la violencia y por otro lado se hable de una educación de calidad y no se conecte. Me gustaría muchísimo saber si hay una propuesta, tal vez se escapó del plan de trabajo, y si hay una propuesta o algo que está pensado frente al tema de la educación, porque creo importante que hay que tener docentes capacitados, hay que tener instituciones en buen estado, hay que tener las herramientas, pero también hay que tener un estado, una educación a la que los niños puedan acudir con tranquilidad, sin miedo a que algo pase, más allá del tema punitivo, que un sistema de educación que sea sólido y que sea respetuoso para que los niños, niñas y adolescentes y también a los adultos que hacen uso de la educación pública, principalmente, ¿no? Gracias, Yesael. Patricio, por favor, tu comentario y pregunta, por favor. Continuando con lo que inicialmente pues había expuesto, considero que es importante saber cuál es el papel dentro del plan que hace referencia a Jimena, cuál va a ser el papel de los docentes y sus organizaciones durante su gobierno. Asimismo, también, qué políticas públicas impulsará su gobierno frente a la relación educación-trabajo, que hoy más que nunca es clara, son claras las cifras que nos ha dejado la pandemia, pero que vienen acumulándose, como el desempleo cada vez más creciente. Eso impacta en las familias de nuestros niños e impacta también de lo que se mencionaba antes en los jóvenes que van obteniendo a través de grandes esfuerzos sus carreras profesionales, sus títulos profesionales y se encuentran en un país en donde no pueden encontrar empleo. Entonces, es importante considerar y conocer qué al respecto usted plantea dentro de lo que es su plan de gobierno, Jimena.
Gracias, Patricio. Bueno, antes de hacer mi comentario y mi pregunta, quiero retomar y hacerles acuerdo de los medios de comunicación que acompañan este panel, que nos parece muy importante llegar a tantos lugares del país. La red de 36 emisoras de Corape, la red de radios universitarias, Ñahui Comunicación, BN Periodismo, Radio Pueblo Cayambi, Radio Lumán, Radio La Calle y por supuesto la red Facebook Live, a la cual también se está conectada. Después de hacernos este acuerdito de los medios que nos acompañan, yo quisiera dos asuntos como retomar, Jimena. Usted ha dicho, y creo que es importante, no descuidar el presupuesto para educación, o sea, que no se disminuye, en fin. Pero yo diría, ¿de dónde sería la fuente de estos recursos? ¿Usted de dónde está pensando o la obtención de recursos para el ámbito educativo y bueno, otros ámbitos de lo que es su programa de gobierno, pero en este caso del ámbito educativo? Porque sí nos preocupa que muchas veces se dice más bien que no se va a dejar de invertir, pero no de dónde se va a tener los recursos. Ese es un primer ámbito, ¿no es cierto? El otro es, ¿cómo usted vería todo lo que es retomemos lo de las unidades del milenio? No es solo el problema de que, por ejemplo, en la costa tienen que ir en lancha, en fin, sino que hemos constatado en muchas poblaciones de la sierra ecuatoriana que como son grandes distancias para el centro del cantón, los guaguitos tienen que caminar 1 a 2 horas. Entonces eso incidió fuertemente en la predisposición, en la concentración, en fin, en muchos ámbitos de lo que son pedagógicos para que puedan enfrentar el proceso educativo. Pero además iban a un entorno que a pesar de estar en su provincia no era el suyo. Entonces, es eso cómo se va a solventar, porque un principio que creo que ya estaba universalmente posicionado era la educación cerca de los domicilios, cerca de las viviendas, cerca de las casas, para minimizar mucho lo que es el tiempo para acceder. O sea, si a una persona ya de universidad le cansa estar 1 hora para llegar a su universidad, más a un guaguito, una guaguita de 5, 6, 7, 8 años, ¿no es cierto? Entonces digo, eso me parece que es un tema que hay que tomarlo con mucho amor. Y junto con esto es que como se desmereció las escuelas comunitarias en su momento, diciendo que, es que son las escuelas atrasadas y esas que no sirven, y entonces todo tiene que ser el mundo occidental trasladado a las comunidades. Entonces, ¿qué programa en particular ha pensado usted para solventar esta educación que es de la ruralidad y de la ruralidad muy alejada? Porque hay sectores rurales que están más cerca de los centros poblados, pero otros que están muy alejados. Entonces, estos dos ámbitos creo que nos interesaría que nos profundice ya como propuestas concretas. Bien, muchísimas gracias, Cecilia. La verdad, estoy muy encantada de poder nutrir mi visión desde su experiencia, ya que comprendo son muy conocedores del tema. Bien, yo quisiera, por ejemplo, sobre el tema que comentaba Yetzael, estamos conscientes, Yetzael, de que tenemos un gran problema de violencias contra nuestros niños, contra nuestras niñas, adolescentes en las aulas y en sus hogares. Las cifras que tú efectivamente has presentado son cifras que nos preocupan y sobre todo, por supuesto, el nivel de impunidad que se ha generado, lastimosamente, por no haber actuado de manera ágil en el procesamiento de estas demandas. Por eso, de estas denuncias. Por eso yo creo que como gobierno debemos
fortalecer, por ejemplo, los departamentos de consejería estudiantil y apoyo institucional por parte de los psicólogos educativos, de tal manera que puedan detectar de manera ágil estos casos y de esta manera pues de fortalecer el proceso de denuncia. Desde nuestra presidencia vamos a pues a tener una política de cero impunidad para estas prácticas dentro de nuestros planteles y creo que es importante dar un acompañamiento, una capacitación permanente a las autoridades de los planteles para que sepan cómo proceder adecuadamente ante una denuncia como tal, cómo identificar, por ejemplo, dentro de las aulas de algún niño que puede estar siendo afectado por actos de violencia física o sexual, de tal manera que tengamos un personal capacitado para identificar estos casos, para saber cómo proceder y a su vez cómo pues presentar la denuncia. Creo que desde el gobierno vamos a diseñar, insisto, una política de cero impunidad y dar prioridad a estas capacitaciones y mandar una línea totalmente fuerte de que no vamos a permitir impunidad. Y para esto también es muy importante la participación de toda la comunidad educativa. Queremos, yo creo, debemos comprometer a la sociedad civil, a los padres de familia también, para que puedan tener veedurías permanentes de, por ejemplo, cuáles son los casos que se dan en las instituciones educativas, cómo se ha procedido, y de esa manera ir revisando estos procedimientos que se dan en base a estas penosas experiencias para que tanto desde los planteles educativos con la cooperación de los padres de familia podamos revisar esos mecanismos de tal manera que los mismos se vayan haciendo cada vez más eficientes. Bien decía Yetzael que este tema no se encuentra dentro de nuestra propuesta, no le hemos dado la fortaleza adecuada, pero creo que es fundamental para ello estos espacios. Comentaba Patricio dentro de su intervención, decía cuál va a ser el relacionamiento del gobierno con los docentes y las organizaciones de docentes. Y Patricio, yo quisiera comentarle que soy una mujer de mucha apertura. Yo creo que es fundamental avanzar de ese modelo donde hay una sola voluntad, un solo criterio y una imposición. Tenemos que comprender que para diseñar políticas públicas eficientes que puedan implementarse de manera adecuada, las mismas tienen que ser construidas con los actores. Por eso yo quiero garantizar apertura y diálogo permanente, de tal manera que podamos ajustar los diferentes procedimientos, las diferentes decisiones, podamos nutrirlas con el aporte de los docentes, de sus organizaciones y también trabajar de manera cercana con las organizaciones de padres de familia, de tal manera que juntos podamos diseñar esas políticas públicas que fortalezcan el sistema de educación y sobre todo que sean de fácil implementación, que sean efectivas, que sean eficientes. Nada ganamos con construir una mega política pública diseñada con PhDs, si es que en efecto no vamos a poder implementarlas de manera eficiente en las realidades diversas que existen dentro del Ecuador. Decía también Patricio, como una de sus interrogantes, del tema de cómo garantizar empleo a nuestros jóvenes, cómo enfrentar el reto del desempleo. Y nosotros creemos, Patricio, que debemos caminar hacia un mecanismo de educación dual. Sí, queremos que nuestros jóvenes se gradúen, tengan la formación académica, pero es importante complementar esta formación con también esta formación profesional de planta que se da con las pasantías, con las horas de trabajo que se dan dentro a través de cooperación con instituciones públicas y privadas, de tal manera que nuestros estudiantes cuando se gradúen no solamente tengan la formación académica, sino que también tengan la experiencia de poder saber cómo funciona una empresa, cómo funciona una instancia laboral en el campo propiamente dicho. Yo creo que esta es una herramienta fundamental. Tenemos que trabajar en una educación de tercer nivel dual que le permita a nuestro estudiante universitario tener ya esta cercanía con la realidad laboral que va a enfrentar una vez que se gradúe y de esta manera, de alguna manera, pueda pues complementar el vacío, una experiencia que pueda tener, obviamente, porque recién se gradúa. Le comento que yo estudié en Estados Unidos y allá, por ejemplo, los internships que le llaman son realmente oportunidades importantes a través de la cual los estudiantes hemos tenido la posibilidad de
trabajar de manera voluntaria en estas empresas privadas y luego muchas de esas empresas incluso terminan contratando a los estudiantes porque ven que ha sido un estudiante que realizó su práctica preprofesional de manera puntual, que demostró ciertas actitudes, ciertas cualidades, y muchas de las veces esos jóvenes que comienzan como practicantes terminan con posiciones permanentes dentro de las instituciones donde han realizado sus prácticas. Creo que tenemos que fortalecer estas prácticas en las diferentes carreras con el fin de que nuestros jóvenes puedan tener mayores oportunidades laborales. Pero también, Patricio, es importante cuando hablamos de plazas de trabajo ya propiamente, tenemos que pensar en esta planificación de lo que yo hablaba inicialmente. Queremos planificar las carreras universitarias de acuerdo también a los sectores de desarrollo que queramos impulsar como país. Tenemos una gran oferta de graduados en ámbitos de administración de empresas, de abogados, pero de pronto no tenemos el suficiente número de profesionales en el ámbito ambiental, que indudablemente va a ser un sector el que vamos a crecer. El Ecuador debe tener un gobierno que mire el ambiente como, que mire su naturaleza, pues como algo que debe proteger a través de profesionales que estén capacitados para desarrollarse en sectores de protección ambiental, por ejemplo. Entonces, creo que como país debemos diseñar una malla curricular de tercer nivel acorde a esos sectores en los que vamos a poner todo el esfuerzo de desarrollo, por ejemplo, para la diversificación de la matriz productiva, de tal manera que podamos tener estudiantes en 5 o 10 años profesionales en las carreras donde vamos a tener mayor generación de empleo por todos los esfuerzos de desarrollo que vamos a realizar como país. Yo creo que es importante cuando hablamos de oferta universitaria de empleo, tenemos que hablar de una oferta universitaria adecuada en base a las prioridades de profesionalismo que vamos a tener como país a mediano y largo plazo. Déjenme asegurarme que no se me queda nada. Bien, me parece que Cecilia hablaba sobre las fuentes de financiamiento, de dónde vamos a sacar la plata. Y de acuerdo a lo que establece nuestra Constitución, los ingresos permanentes costean los gastos permanentes. En este caso, la educación es una inversión permanente que realizamos como país, lo que quiere decir que los ingresos permanentes, los tributos, por ejemplo, serán aquellos que deberán costear nuestra inversión en educación. Les comento, durante los últimos 3 años, el Ecuador ha dejado de percibir cerca de 4.500 millones de dólares en exenciones tributarias. Estas exenciones tributarias fueron otorgadas al sector privado con la finalidad de que generen empleo. Lamentablemente, ya desde antes de la pandemia se evidenció poco compromiso por parte de este sector de generar esas nuevas plazas de trabajo. Nosotros queremos revisar todas estas exenciones tributarias y si es que no están generando el empleo por las que se aprobaron, tendremos que reubicarlas a iniciativas de generación de empleo como por ejemplo el copago de nómina, que es una iniciativa a través de la cual el Estado se comprometería a costear incluso un porcentaje del salario para la plaza nueva de trabajo que se abra para jóvenes, para mujeres y para adultos mayores de 50 años. Y también, por supuesto, la recaudación tributaria nos ayudaría a pagar toda nuestra inversión en educación. Además, queremos combatir la evasión tributaria. Anualmente el Ecuador pierde más de 4.000 millones de dólares en evasión tributaria. Por eso queremos revisar todos los mecanismos de recaudación administrativos implementados por el Servicio de Rentas Internas y también los plazos legales que han hecho lastimosamente que en este país no pagar impuestos, sobre todo por parte de los grandes, sea una práctica común. Queremos combatir esta evasión tributaria a través de mecanismos de recaudación ágiles y eficientes y de esa manera el Estado pueda recaudar los recursos que le corresponden de acuerdo a nuestra legislación y garantizar que esos recursos vayan orientados a costear los derechos que se encuentran consagrados en nuestra Constitución, como es la educación y la salud. En relación a las unidades del milenio, el comentario que nos hacía Cecilia comentaba la realidad que viven nuestros sectores rurales. Y Cecilia, yo creo que tenemos en efecto que revisar las unidades del milenio. Cómo están, en qué estado están, qué situación están, y si es que nosotros podemos reactivarlas para que puedan dar una educación de calidad. Si es que nosotros tenemos un problema de transporte, tenemos que solucionarlo, garantizando líneas de transporte que permitan que nuestros niños del área rural lleguen con dignidad a su plantel de estudio. Entonces, sí es un comentario, me decías, Jimena,
los niños salen de su entorno para entrar en una institución que parece una institución de una gran ciudad y de pronto pierden la familiaridad con lo que conocen. Entiendo la preocupación, pero realmente también creo que hay que comprender la complejidad presupuestaria. Yo creo que hay que elegir en este caso el mal menor, comprendiendo que no es lo ideal. ¿Cómo hacemos para con el presupuesto que tenemos, que es bastante limitado, priorizar o garantizar que esa inversión que hizo el Estado en las unidades del milenio se usa adecuadamente, mientras garantizamos condiciones de equidad, de igualdad en la calidad de educación? Esa es mi gran preocupación, comprendiendo lo que tú dices. Los niños salen de su realidad, van a una institución, a un elefante blanco ahí a prepararse. Yo creo que lo que existe habría que de alguna manera potenciarlo. Y si podemos nosotros, con las escuelas que todavía existen, fortalecerlas de tal manera que los niños que acuden a esas a esas escuelas comunitarias puedan tener una calidad de educación adecuada. Yo creo que ese es el bien mayor. ¿Cómo garantizamos una educación la mejor posible para esos niños, para que puedan acceder a una universidad, a un colegio, el que quieran, estando preparado con mejores condiciones de competir por ese espacio en esa universidad? Bueno, Jimena y colegas, creo que el tiempo nos ha quedado corto. Siempre hay algo para profundizar, para ampliar. Ojalá se posibilite en otro momento como complementar muchos elementos. Les agradecemos su presencia, Jimena. Lo que quisiéramos ahorita es que usted dé un mensaje a la población por qué deberían votar por usted y que lo ligue al ámbito educativo en ese mensaje. Por favor, cortito. Muchas gracias, Cecilia. Bueno, agradecerles a todos ustedes, a Contrato Social, por la oportunidad. Quisiera enviar un saludo fraterno de manera especial a nuestros docentes que día a día hacen un gran esfuerzo para darles esa educación al futuro del país, que son nuestros niños. Y en este sentido, garantizarles que de llegar a la presidencia vamos a trabajar juntos en el diseño e implementación de las mejores políticas públicas que nos permitan garantizar una educación cálida, eficiente, a lo más preciado que tiene el país, que son nuestros infantes, nuestros niños, nuestras niñas. Yo quiero garantizar un gobierno de reconciliación, un gobierno de apertura, conociendo las limitaciones. No hay seres humanos infalibles, lo que hay es personas decididas a tomar decisiones por el bienestar de las grandes mayorías, y si esas decisiones van a afectar a nuestros niños, tenemos que contar con los padres de familia. Si esas decisiones van a ser implementadas por los docentes, tienen que ser tomadas y articuladas con el aporte de los docentes, y de esa manera juntos diseñar un sistema de educación pública que nos permita potenciar las habilidades de nuestros niños y de nuestras niñas. Muchísimas gracias, Cecilia, Yetzael, Patricio, por la oportunidad y este nutrido diálogo que me ha servido enormemente para desarrollar esta propuesta, y por supuesto comprometerles desde ya, si es que Dios y la vida me dan la posibilidad de llegar a la presidencia, poder contar con sus aportes permanentes. Muchas gracias. El Contrato Social por la Educación agradece a la candidata Jimena Peña de Movimiento Alianza País, a Patricio Raza de INEPE, a Yesael Orozco de Ñahui Periodismo y a todos los colegas que nos han seguido a través de las distintas emisoras del país. Y les invita al próximo panel a desarrollarse el lunes 28 a las 5 de la tarde. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias. Feliz Navidad a todos y todas. Igual.